Hola, muy buenas noches a todas y a todos los que están conectados ahora en el capítulo número 7 de este proyecto educativo que se llama Educar es Liberar. Hoy día tenemos una invitada muy especial, una invitada de lujo, una invitada estelar, como siempre les digo a mis invitados, porque en verdad este proyecto siempre ha tenido como objetivo abarcar la mayor cantidad de las áreas del conocimiento. Ustedes están más o menos acostumbrados a que en mi cuenta de profe Pablo Ramírez siempre hayan como más publicaciones en torno a la ciencia, en torno a lo que yo estudié y en torno a lo que me dedico. Pero de un tiempo a esta parte, ya con 16 años de carrera profesional y con 16 años de pedagogía, me he dado cuenta que los estudiantes de educación media, mis estudiantes y todos los estudiantes que necesitan de alguna forma un asesoramiento en su vocación profesional, podrían ser beneficiados con este tipo de proyectos que a lo mejor, siendo profesor de ciencia, es un poco raro meterse en otro ramo, en otra asignatura, en otras áreas, pero la verdad es que no es así. La verdad es que la idea de esto es justamente abarcar todo lo que significa una vocación profesional y no solamente destacar el área científica, sino que también el área de las humanidades, el área de la cultura, el área también del conocimiento y el conocimiento su gama más diversa posible. Ese es como el objetivo principal y lo explico porque a veces no entendía mucho algunas personas por qué yo siendo una cuenta más de divulgador de ciencias se colocaba una actriz, por ejemplo, una actriz de invitada, siendo que antes habían unos astrónomos y he entrevistado a otros científicos, pero esa es la razón. La razón del proyecto Educar y Liberar es justamente que estas personas nos digan lo feliz que son con lo que hacen, lo feliz que son con lo que pudieron estudiar y lo que pueden realizar acá en nuestro país y el éxito que tienen a través de lo que les gusta hacer. Eso es súper importante, sobre todo para los estudiantes que me están escuchando ahora, que la vocación profesional uno tiene que ir lidiando con hartas cosas, no solamente con algo que tú escuchaste por ahí, sino que también te tiene que gustar, te tiene que apasionar, hay que tener ciertos talentos por ahí que hay que madurar y que también se pueden aprender. Entonces al final el objetivo de hoy día es justamente abarcar el área de la cultura, la comunicación, la actuación, el teatro, en torno a una persona que de alguna forma se ha destacado a nivel nacional y también a nivel internacional, siendo una de las mejores actrices que tenemos nosotros aquí en Chile. Y no lo digo porque está invitada hoy día, sino que es cosa de que ustedes busquen el nombre de Blanca Levín Gajardo y se van a encontrar con una biografía gigante. Yo no pude resumir todo lo que salía en internet en la publicación que subí y me pareció que todo lo que hizo ella es extraordinario y me gustaría de alguna forma preguntarle hartos detalles de todo lo que ha hecho. He recibido hartas preguntas también en la historia y en los comentarios de ustedes mismos, mensajes también preguntándole cosas a Blanca que son importantes de saber. A veces uno está muy distante de los artistas porque solamente los ve en una pantalla, pero ellos también, para poder llegar a ser así de conocidos y llegar a ser exitosos y felices con lo que hacen, tienen que esforzarse, tienen que estudiar, tienen que de alguna forma perseverar en sus carreras como todos los que generalmente lo hacemos. Y esa es la idea. La idea es que podamos ver qué significa ser actriz, actor acá en Chile, los beneficios, las penas que se pueden pasar, el estigma que se tiene en la sociedad acerca del arte y la cultura, con una conversación con esta tremenda actriz. Una actriz chilena que es licenciada en actuación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que además estudió para dirección de cortometrajes en la Escuela de Cine de Chile. Y actualmente también está haciendo un diplomado, que es una de las cosas que también me llamó la atención cuando conversé con Blanca y le interesó la invitación, es que aún así, aún siendo conocida, aún siendo exitosa, se podría decir, o famosa, eh, Blanca sigue estudiando, sigue capacitándose. Que a lo mejor hay personas que dicen que no es necesario o
no debería ser necesario ahora seguir estudiando si ya tiene su carrera lista, pero ella sigue haciéndolo. Y si ustedes van a su Instagram, se van a dar cuenta que también hay toda una preparación comunicacional, una preparación física incluso, una preparación mental, y que constantemente Blanca, al igual que todos los actores y actrices de Chile que son muy reconocidos, valoran lo que es la perseverancia, valoran lo que es el esfuerzo. Esa es la idea de este programa. Los sponsors o los patrocinadores que me acompañan siempre en este proyecto tienen como finalidad también acompañarme a nivel publicitario, y si se fijan, todos tienen un carácter también diverso. Me acompaña Pilot, Move Air, que son más bien de la parte más empresarial, el Centro Astronómico Alfa Aldea, Bioquímica.cl, el Núcleo Milenio de Física de Materia Activa y EI Sponsor. Esos son los patrocinadores que tengo en este proyecto, justamente con lo que hablaba anteriormente. Que hay personas interesadas en que esto resulte, hay personas interesadas que, independiente que trabajen o no en educación, sí quieren ser un aporte a la sociedad. Y un aporte a la sociedad, justamente, creo yo como profesor, que es ser feliz con lo que uno trabaja, ser feliz con lo que uno estudia y ser feliz en realidad con lo que uno se desenvuelve. Por eso mis invitados siempre tienen ese carácter, y la idea es que podamos de alguna forma conocerlos cómo fue su infancia, cómo fue su educación y cómo llegaron a ser lo que son ahora. Más o menos hice la presentación de Blanca, pero igual les voy a dar algunos tips que también escribí por ahí, por si no lo sabían. Como les decía, Blanca Levín Gajardo, que siempre destaco los segundos apellidos que siempre se le olvida cuando se presentan en la televisión. Ella es chilena, es una actriz de teatro, cine y televisión, es muy conocida a nivel nacional y ha sido una de las actrices más destacadas en nuestro país. Blanca estudió la carrera de actuación teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile, comenzando su carrera en el canal Vía X como VJ, y al mismo tiempo reclutada por TVN, donde actuó en múltiples teleseries, yo creo que varios de ustedes la conocen, como Llorana, La Fiera, Romané, entre otras. Su debut en la pantalla grande fue el año 2000 en la película Ángel Negro. Luego el 2002 con Sangre Eterna, y el 2003 actuó en Sábado, donde recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Mannheim, Heidelberg, Alemania, hasta que llegó el 2005, donde actuó en La Cama, obteniendo un gran reconocimiento, y a partir de eso ganando muchos premios como Mejor Actriz, mencionando los premios destacados como el Altazor, Festival de Cine Viña del Mar, Festival de Cine Internacional de Palm Springs, Festival de Cine de Lima, de Chipre, Premio Pedro Siena, Premio Weekend y Premio APES. O sea, en realidad, la actuación de esta película y la actuación que ha tenido el recorrido de Blanca la ha también, de alguna forma, reconocido a través de estos premios, que a lo mejor no todos conocemos, pero si ustedes buscan la biografía de Blanca, tiene muchos premios nacionales e internacionales, y es reconocida como una verdadera artista nacional. Esa es la palabra. También ha trabajado en programas, porque también esto tiene una diversidad, la actuación, en programas de radio, programas de televisión, ha hecho videos musicales, series de televisión, obras de teatro, y también se ha destacado en el periodismo escrito, que también le vamos a preguntar cómo se puede desenvolver en tantas áreas de la cultura. Blanca tiene una lista larga de películas y teleseries en las que ha participado y también premios, por lo tanto vamos a conversar ahora justamente que son las 9 de la noche, y vamos a colocarle la invitación ahí, vamos a buscarla. Ya hicimos la presentación de ella y ahora la vamos a conocer de una manera más humana, y también vamos a hacer las preguntas que me mandaron. Ahí mandamos la invitación. Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Bien, gracias por el tiempo que te diste para poder estar con nosotros. Mira, en la presentación más o menos hice un resumen de lo que pude resumir. Me decía que había muchas cosas que poder contar.
pero principalmente en este conversatorio, en este objetivo que le doy al programa, es justamente que nos cuenten más o menos cómo fue primero tu recorrido educacional. ¿Dónde te educaste? ¿Dónde estudiaste la básica, la media? ¿Y en qué momento tú dijiste actuación? Em, a ver, yo estuve como en dos colegios, entre pre-kinder en uno, kinder a segundo básico en otro, que yo creo que no fueron colegios muy importantes como formativamente. Pero en tercero básico me acuerdo que mi mamá me cambió al colegio de la Compañía de María, de seminario, en la comuna de Providencia, en realidad porque ella había estudiado ahí, su mamá había estudiado ahí y yo tenía una tía abuela, que era hermana de mi abuela, digamos, que era monja de la congregación también. Entonces caí ahí, digamos, porque era lo que había. Eh, y ahí me acuerdo que mi mamá me metió en ballet, porque ella hacía ballet cuando chica, entonces quería que yo también hiciera ballet, qué sé yo. Y un día, cuando yo estaba como en cuarto, quinto básico, me acuerdo que vi al grupo de teatro de mi colegio hacer una obra, que creo Mm. que era La Princesa Panchita. Y yo quedé alucinada, como que yo no era una persona a la que llevaran al teatro, seguido ni nada, pero yo dije como quiero hacer eso, me quiero salir de ballet y quiero hacer eso, que me parecía mucho más entretenido. Y cuando descubrí que además uno podía trabajar de eso, como que lo decidí de inmediato. Yo quiero ser actriz, de haber tenido, no sé, 9 años, 10 años Oh, como más. chiquitita. Y bueno, yo terminé mis estudios de enseñanza media ahí. Entre medio tuve un rato que me fui, porque mi mamá vivía en Estados Unidos. Y me fui a vivir con ella, estuve en dos colegios allá por cambio de casa, digamos, porque allá iba como a la escuela pública que quedaba cerca de la casa. Entonces estuve en dos porque nos cambiamos de casa, pero después volví y terminé la enseñanza media en el mismo colegio. ¿No hubo ningún problema con respecto al tema de querer ser actriz dentro de tu familia? Yo diría que no tanto, porque quizás la generación de mi papá y mis tíos fueron como un poquito más castrados en ese sentido, ¿no? Yo creo que mi papá siempre quiso ser actor, o por lo menos actuaba en su adolescencia y se iban de gira y qué sé yo, pero a él nunca lo hubieran dejado ser actor. Y entonces había como, yo creo que mi papá tenía sentimientos encontrados, como por esta cosa de que ser actor era sinónimo como de ser pobre, pero por otro lado sentía como un gran orgullo de que yo quisiera seguir esa beta que a él le gustaba mucho. Pero claro, en el resto de la familia, yo me imagino que debe haber sido complejo para ellos, pero a mí no me importaba mucho. Mm. Sí, es que de alguna forma hay que sacar los estigmas que todavía existen con respecto a la carrera y también a la parte más humanista. ¿Tú crees que todavía está eso arraigado en la sociedad, que como que Yo ser creo que actor, actriz? O sea, no para todo el mundo, depende, pero sí, yo creo que somos un país conservador e independiente, que hay sectores más progresistas y todo, todavía hay gente que piensa que no sé, porque todas las actrices somos poco menos que prostitutas y los actores son todos homosexuales, como si fuera algo malo más encima, ¿no? Como Exacto. una cosa así como, Sí. pero no, claramente eso es como parte del imaginario conservador, pero creo que hoy día también la gente está mucho más abierta como a ese tipo de cosas. Ahora, es cierto que en nuestra idiosincrasia como que pasarlo bien en el trabajo es mal visto, casi como un pecado. Mm. Como que más encima de nuestro trabajo se trata de jugar, entonces como que ya ganarte la vida jugando a ser otro provoca harta envidia, yo creo. Tú, de alguna forma, cuando empezaste con el tema de que querer ser actriz, también de alguna forma uno sabe si es o no para ciertas cosas. ¿Tú sabías que tenías talento para eso? ¿Te lo No, no tenía dijeron? idea. No tenía ¿En idea. O qué sea, yo momento? hacía teatro en el colegio, eh, sentía que me defendía más o menos bien, pero en realidad me gustaba mucho hacerlo. Tenía otra compañera que era muy buena actriz, mucho mejor actriz que yo, por cierto, y a ella, por ejemplo, no la dejaron estudiar teatro. Eh, y yo entré a la escuela de teatro como en medio de puros otros compañeros y compañeras que venían de sus colegios, de ser como las estrellas de su taller de teatro en el colegio. Entonces, no, la verdad es que yo no sabía si tenía real talento o no. De hecho, yo como que cuando entré a la escuela decía, no, yo voy a estudiar teatro porque en realidad me gustaría dirigir. Yo creo que era puro miedo a exponerse
y a enfrentarse a la situación de si eres bueno, si tenéis dedos para el piano o no, en el fondo. Eh, pero sí, no me sentía particularmente con demasiado talento, pero sí sabía que iba a tener que trabajar mucho si quería como ganarme un lugar, ¿no? En mi quehacer. Así que a eso me dediqué. ¿Fue muy difícil entrar a la carrera o tú sientes que el colegio igual te preparó bien para dar No, esa, tuviste que dar la prueba y todo? no, aparte que yo estaba en todas las actividades de esta programática había y por haber, o sea, siempre he tenido como intereses diversos, y la verdad es que a mí no me iba muy bien académicamente, o sea, me iba súper bien en el colegio en los ramos que me gustaban, y en los que no, tenía promedio rojo, o sea, tuve condicional varias veces, así que salí con un promedio bien penca, por decirlo de alguna Ah, manera. ya. Un Salí con NEM no promedio tan alto. no, salí con promedio 5,3, ¿cachai? Entonces, Mm. bueno, además yo no entré al tiro a la universidad porque, bueno, la Católica tenía ingreso bianual en ese momento, pero además mi colegio no me entregó las notas, que eso es algo que podían hacer los colegios en ese momento. Mi Mm. papá tenía una deuda grande con el colegio y no me entregaron las notas a tiempo, entonces había que esperar que llegara al Ministerio de Educación en abril. Entonces, di la prueba sin haberme preparado mucho, no me fue mal, pero bueno. Y al año siguiente volví a dar la prueba y ahí saqué 750 puntos, ambas en verbal y matemáticas. Matemáticas era uno de mis promedios rojos en el colegio. Buena, Y gracias a buena. eso pude postular a la Católica. Y Mm. ahí, bueno, habían después las pruebas de admisión, que no eran nada fáciles, donde habíamos como 200 y tantos postulantes y 20 vacantes. Entonces era como, era bien nervioso todo. Ah, eso te iba a preguntar, porque en general, por ejemplo, yo estudié física, pero yo no tuve que dar ninguna prueba de admisión, solamente la PSU. O la Claro, prueba de actitud, no PSU, no alcanzaba la PSU. claro, El, nosotros la prueba de además actitud. tenemos que dar una prueba de admisión. Y que, de verdad, eran 200 y quedaban 20 los demás, aunque tuvieran el puntaje, no. Exacto. Wow, Es eso a que lo en el mejor es fondo importante. la prueba especial hacía variar el puntaje. Porque no, Ah, una ya. cosa era el puntaje que uno se sacaba en la prueba, después el puntaje con el que uno se presentaba, que era la ponderación, que ahí yo tuve suerte porque en la Católica, en esa época, no sé si todavía, pero para entrar a actuación en la Católica, el porcentaje de ponderación de la prueba de matemáticas era de un 45%. Uh, Era no sé por qué, es alto. quizás porque Eso te iba a no, preguntar si había alguna razón, un filtro, algo. no tengo idea, pero quizás debe tener que ver, claro, con algún tipo de filtro o Mm. pensar que a lo mejor las matemáticas también tienen que ver con la relación espacial, con el ritmo y con un montón de cosas que efectivamente son parte de nuestro trabajo. Y el hecho de haber quedado, ya adolescente, quedaste, pudiste entrar, estabas como, me imagino que estabas feliz. Sí, estaba emocionadísima. Aparte que yo postulé a la Católica y a la Chile y quedé en las dos. Y Ah, bueno, eso fue y una gran también dan emoción. la prueba. ¿También de la Chile diste la prueba? Sí, y también quedé. También Eh, quedaste. claro, y por puntaje quedé incluso en una posición mejor en la lista. Pero no sé, yo creo que me dio miedo, como que dije, ya voy a dejar más tranquila a mi papá si entro a un lugar donde sé cuándo van a ser las clases, sé cuándo van a ser las vacaciones, sé toda la cuestión. Ah, Una ya. lesera en realidad, porque además en ese momento yo creo que los mejores profesores estaban en la Chile. Eh, pero, pero igual yo creo que tuve una súper buena formación finalmente donde estudié, así que no me arrepiento para nada. Pero claro, estaba súper emocionada el día que salieron los resultados. Me acuerdo que fui, no me acuerdo si fui a ver primero los de la Católica, después los de la Chile o primero los de la Chile. Y me acuerdo que la Chile quedaba allá en Morandé con no sé si con Catedral, con Rosas, con San Pablo, por Sí, ahí quedaba. estaba haciendo bandera por ahí en la ropa Claro, americana. Sí. claro, Morandé 7:50, 8:50 de la Escuela de Chile. Y salí de ahí como a caminar al centro y me acuerdo que estaba tan emocionada que entré a la catedral, como a dar gracias por haber quedado Gracias. en esa catedral. Qué buena. ¿Te costó mucho la carrera o no? Sí, Cuando la ya verdad están que dando. no fue una carrera fácil, yo creo. Me iba bien, curiosamente, en los ramos teóricos, como que en la universidad me puse a estudiar porque estaba estudiando lo que me gustaba, pues. Entonces Mm. era súper estimulante. Y en los ramos prácticos mira, las evaluaciones en esos ramos son tan subjetivas siempre, que así me fue.
Había semestres que me iba increíble, otros semestres que me iba más o menos. eh, y claro, uno siempre se plantea cuando no tienes como el resultado esperado de si sirves para esto o no. Y además Mm. es complejo porque como uno trabaja con las emociones y todo, no teniendo una madurez emocional que a mí me parece necesaria para estudiar la carrera, y yo creo que nadie la tiene a los 18 años, eh, es complejo, es complejo. O sea, yo me acuerdo haber tenido la sensación en algún momento de no saber si estaba enloqueciendo o no, y eso ahí ya se pone como complicado el asunto, pero tiene que ver Sí. con esto, como con que ojalá la gente que entrara a estudiar teatro, que en el fondo tiene mucho que ver con el conocimiento a uno mismo, con el conocimiento a los demás, con la observación, con la comprensión de la especie humana, básicamente, Mm. eh, es difícil cuando no se es tan maduro emocionalmente. Es complejo. Mm. ¿Y qué fue algún ramo en particular que te costó mucho? Siempre hay uno que tiene hay uno No me difícil. acuerdo. O sea, yo creo que, no sé si difícil, pero siempre lo más arriesgado era actuación, porque Mm. actuación era un ramo que no te podías echar. O sea, si te echabas de actuación, no Claro, es que repitieras, es que te ibas de la escuela, básicamente. son exigentes. Claro, no, no solo exigente, sino que estabas estudiando la carrera de actuación. Si te iba mal en actuación era que claramente, o la sensación que uno tenía era que no servía y para esto. Y eso era tremendo, porque toda la gente que nos metimos a estudiar a esto no fue por que hayamos venido de una familia de tradición actoral o de artistas o que a nadie le fomentaron estudiar Mm. actuación, más bien al revés, sino que todos estábamos ahí por una vocación genuina, ¿no? Y como una aperrar, irse en contra a veces de la familia y todo. Entonces, si te va mal, es tremendo, po. Sí, ¿no? Pues sobre todo cuando uno estudia lo que le gusta y le va mal en lo que le gusta, uno ahí se cuestiona. Pues, Claro. ¿cómo le fue a tus compañeros? Bien, en general, yo estuve en una generación donde a todos nos fue bien, digamos. Todos están haciendo como cosas importantes relativas al quehacer, muchos de ellos son actores muy conocidos, otros se han dedicado a la docencia, otros se han dedicado como a distintas áreas, pero todos ligados a la actuación siempre. Y eso es súper raro, eso no pasa muy seguido, menos en una generación que ya salió hace tantos años. Y estamos todos relacionados al quehacer. O sea, en general lo que pasa es que se van de los 20 que entraron, no salen los 20. Eso es lo No, que... nos salen los 20, claro. Nosotros salimos Ya. 12, que ya era un número bastante alto, Ah, pero claro, generaciones anteriores salían, no sé, 6, ¿cachai? Nosotros salimos 12, pero además en el camino se queda mucha gente. O sea, yo me acuerdo, no, no sé si era un profesor o una profesora que decía, como así, sí, súper riguroso, como que uno no podía decir que se era actor o actriz hasta después de 10 años de haber ejercido la profesión. mm, Claro, no sale, ¿qué haces tú? No, yo soy actriz y actor, y a mí me da pudor decirlo, porque sentía que no llevaba 10 años. ¿Pero por qué razón? Porque después de pasados esos 10 años hay mucha gente que se queda en el camino, que se frustra, que no le fue bien, que tiene que parar la olla, que tiene que dedicarse a otra cosa finalmente. Entonces es súper complicado. Entonces tal vez tenía un poco de razón el profe. y eso en la carrera de actuación, pensando en las personas que quieren ahora entrar a actuación, ¿se pasa prácticamente toda la área del conocimiento? Historia, el lenguaje, cosas físicas, tienen ramos de todo tipo. Sí, mira, yo desconozco la malla curricular que hay actualmente. Yo sé que, por lo menos cuando yo estudié, era una malla curricular donde la parte teórica era bastante fuerte, aparte de la práctica que es evidente en una carrera como actuación. Y yo me acuerdo que 10 años después de haber egresado, yo volví a la escuela para titularme y por mi tesis estuve como revisando mallas curriculares de distintas escuelas y miré la de mi escuela y era súper distinta. Por ejemplo, nosotros teníamos historia del arte, uno y dos. Estos cabros no tenían historia del arte. Nosotros teníamos historia del teatro universal, que era un ramo que duraba varios semestres, e historia del teatro chileno, que era otro ramo que duraba varios Otro más. semestres. Ellos no tenían historia del teatro chileno, tenían historia del teatro y en alguna clase en el semestre les decían, bueno, y en Chile estaba pasando no sé qué. Nosotros teníamos psicología uno y 2. Bueno, teatro y sociedad creo que ellos todavía lo conservaban, que era un ramo que también teníamos 2 y así. Teníamos muchos ramos teóricos y aparte
en esa época, en la época que yo estudié en Campo Oriente, había muchas carreras. Entonces, hoy día hay solo tres. Hoy día en Campo Oriente está música, teatro y arte. Lo Mm. que está bien desde el punto de vista que son carreras que de alguna manera están relacionadas y uno dice, ya, podrían convivir y hacer proyectos juntos. Pero en la época que yo estudié, yo tenía amigos y compañeros que estudiaban historia, letras, periodismo, derecho, párvulos, Ah, eh, Cantón. música, en fin, un montón de cosas. Y eso permitía que uno viviera como la idea de universidad, ¿no? De universalidad. Y además uno estaba obligado a tomar ramos de todas las otras carreras, o sea, de todas las otras áreas de la universidad. Entonces a veces uno tenía que ir a San Joaquín a tomar un ramo científico, o a veces había que ir a lo contador a tomar un ramo artístico. Y por supuesto teníamos muchos ramos prácticos, que es el fuerte de la carrera. Teníamos Mm. actuación, voz, movimiento. Esas eran las tres líneas principales de ramos prácticos que están a lo largo de toda la carrera, pero también teníamos una línea de dramaturgia, salieron muchos escritores de mi escuela, también una línea de escenario, de diseño teatral, escenografía. Eh, También teníamos ramos de música. Sí, teníamos una musicóloga que nos Mm. hacía un ramo de percepción musical, me acuerdo, en primer año. Eh, Eso fundamentalmente creo que eran los ramos prácticos. O sea, se podría decir igual que actuación es una carrera base que sirve para llegar obviamente a otras áreas de la comunicación. Las personas que están detrás de cámara perfectamente podrían estudiar actuación y dedicarse a otra cosa. Sí, pero para estar detrás de cámara necesitas adquirir otro tipo de herramientas también, que Ya. no Y esa, necesariamente las tienen los actores. Pero sí, yo creo que los actores son personas como muy blandas, ¿no? Como muy versátiles y que pueden aprender muy fácilmente muchas cosas. Entonces yo creo que sí, que puede ser. O sea, no diría que actuación es una carrera de bachillerato, porque es lo que te explico. Me parece que se requiere como de una madurez emocional un poco mm. más, eh, como que no debería entrarse tan joven a las escuelas de teatro. Pero, digo, si uno quisiera pasarlo realmente bien en la carrera. pero, pero bueno, yo creo que en ninguna carrera a esa edad nadie tiene, yo creo, la madurez emocional para saber que esto es el futuro y no sé. Sí, es que por eso justamente es importante que las personas que quieran estudiar actuación tengan igual un parámetro como el tuyo, porque cuando me preguntan a mí, mis estudiantes, yo no sé qué decirles. O sea, yo siempre les digo, estudien lo que quieran, porque siempre van a ser felices y eso es lo más importante, pero también no me puedo meter, por ejemplo, en el área donde van a trabajar. Ahí ya no tengo idea. Ahí es donde me pierdo un poco. En la actuación siento que tiene como un abanico grande dependiendo también del gusto. ¿Tú en qué momento de la carrera dijiste, ya, voy a seguir siendo actriz? ¿Te gustó más el teatro, la televisión? ¿Dónde fueron los puntos claves de tu carrera que dijeron, ya, a esto me voy a dedicar? No sé, yo creo que siempre quise actuar, siempre me gustó actuar, digamos. Eso era lo que más me divertía y lo que más me entretenía. Eh, y, ¿Y qué me gustaba más? Yo creo que, no sé, cuando a mí me preguntan qué te gusta más, el teatro, el cine y la televisión, a mí como que los formatos no es lo que me interesa, digamos. O sea, creo que los proyectos pueden ser más o menos interesantes, independiente del formato. Eh, pero sí me acuerdo que me llamaba mucho la atención cuando estaba en la escuela, que había como escuelas en esa época de comunicación audiovisual, todavía no existía la Escuela de Cine de Chile, no había escuela de cine en Chile. Y que venían a la escuela a pegar siempre carteles cuando necesitaban actores para algún cortometraje de escuela y hacían casting, qué sé yo. Y a mí me gustaba mucho el cine, y era rarísimo, porque en esa época en Chile no se hacía ni siquiera una película al año a veces, ¿no? Claro, Era como claro. demasiado incipiente, entonces era un poco loco, pero yo quería especializarme en eso. Entonces fui a cuanto casting, hice cuanto corto encontré de escuelas de comunicación audiovisual, y después, claro, como que me empecé a encontrar ya en la vida profesional con esa misma gente, que habían sido estudiantes cuando yo era estudiante, y me ha tocado trabajar con ellos después en distintas instancias y todo. Pero ahí aprendí bastante, yo creo, y eso me permitió también irme moviendo como en el cine después de salir de la escuela, porque me gustaba muchísimo, pero el teatro también me gusta muchísimo. La Es que televisión eso no te iba a siempre... preguntar, Ah, eso te iba a preguntar porque yo desde mi ignorancia yo digo, tengo una teleserie, tengo una obra de teatro, tengo una película. Yo me imagino que también no cualquiera puede hacer las tres, o alguien podría hacer las tres perfectamente, o se depende, po. necesitan ciertas Ahora, cosas.
yo ahora con dos niños no puedo hacer tres cosas al mismo tiempo. Pero cuando no tenía niños, yo hacía cinco cosas al mismo tiempo y las hacía todas bien. Wow. Wow, sí, porque debe ser difícil, porque no creo que sea lo mismo actuar en una teleserie que en el teatro por tiempo, por no sé, creo yo. ¿Cuál es la No, diferencia? no, yo creo que los tiempos sobre todo. O sea, imagínate, por ejemplo, tú estás grabando una teleserie y grabas, tienes un rol más o menos protagónico, estás todos los días ahí de lunes a viernes o de lunes a sábado, incluso desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después te tenés que ir a hacer función. Mm. Es así de loco. Por eso te digo que cuando uno, no sé, ya forma familia y todo, ya no es lo mismo, ¿no? En el Y fondo eso, ya te tienes que ir eso es lo que no se eligiendo ve, po. mejor los proyectos. ¿Ah? Eso es lo que no se ve detrás de pantalla, porque nosotros vemos el producto final. Pero tú Claro. me estás diciendo que son 40, 45 horas a la semana más la noche, o sea, ¿en qué momento descansan? No, cuando tienes ensayos, que es todos los días de la semana, y si estás grabando una teleserie es después, en la noche también, ¿cachai? Entonces sí, puede ser bien agotador. Hay que tratar de no hacer todo al mismo tiempo. Pero Pero siendo joven, cuando yo podía hacerlo, en realidad esa era mi vida, como que no tenía nada mejor claro. que hacer. Entonces lo hice con mucha alegría, con mucha felicidad, hice todo lo que quise y pude hacer antes de tomar otras decisiones en la vida, digamos. Eso es lo que te iba a preguntar, si esa misma motivación siguió perdurando por los años, porque uno cuando sale de la universidad empieza a trabajar, hay mucho porcentaje de profesionales que se desencanta porque no habían visto cómo era el asunto. Claro. ¿Tu motivación sirvió para eso? Sí, yo creo que sí. O sea, en todos los espacios de trabajo se cuecen habas, po, pero uno no puede frustrarse a la primera. Siempre Exacto. va a haber cosas desagradables en todos los trabajos. Pero cuando uno tiene como la convicción de que lo que hace es lo que le gusta y de que uno puede ser un aporte en eso o lo que sea, yo lo paso súper bien. O sea, es lo que más me gusta hacer. No me puedo frustrar, soy una privilegiada. O sea, tengo el privilegio de poder vivir de lo que me gusta hacer. A veces, ahora no, pero igual hago pitutos relacionados y todo. Está bien, igual, o sea, no me ha faltado nada. Y cuando pasaste ya a la teleserie, tu primera teleserie, ¿cuál fue? Tic-tac. Tic Tac. Y fue ¿tú ahí viste el cambio, más o menos, de que, así se trabaja, o tú más o menos sabías para dónde iba? No, porque yo cuando estuve en la escuela también hice como bolitos, que se llama, que son como personajes que no tienen mucha continuidad o que tienen una Mm. continuidad muy pequeña en teleseries. Pero a mí me empezaron a llamar de las teleseries cuando estaba terminando primer año de escuela. Y yo dije, no, pues no iba a congelar, no teniendo ninguna herramienta actoral, pero que sí necesitaba lucas, entonces que si tenían alguna pega chica me llamaron. Y me llamaron un par de veces, después me volvieron a llamar cuando estaba terminando el tercer año, para hacer otra teleserie, de nuevo les dije que no, porque quería terminar la escuela, digamos, ¿no? Mm. Y eso. Y después que terminé la escuela y ya hice mi primera teleserie. Empecé a hacer una obra de teatro primero y después paralelamente empecé a trabajar en VX y en TVN. Te iba a preguntar eso porque también, solamente siendo público de las teleseries, cuando los actores se van repitiendo en las teleseries, ¿tienen que hacer casting? ¿Los llaman? ¿Cómo es el proceso de una teleserie a Depende, otra? depende. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en todas las teleseries como de la época dorada de Vicente Sabatini, no, él tenía como su elenco de actores. Yo tuve la suerte que me llamara en un momento porque el Tic Tac era del otro elenco de la Quena y él me llamó para Llorana. Y le gustaba trabajar con esos actores, ¿no? Entonces no era que se hiciera mucho casting, el casting se empezó a hacer como después. Bueno, siempre se hizo casting, obviamente, para los actores nuevos, qué sé yo, más A jóvenes y todo. ciertos personajes. Por supuesto, yo pasé por un proceso de casting, por supuesto. Pero después ya no, pues ya después te ofrecían un personaje, qué sé yo. Y después se volvió a hacer casting no solo para la gente nueva que entraba, sino para ir probando a los actores que tenían contratados, dónde los iban a poner, etcétera. Y a mí me parece que está bueno que se haga eso, que es un buen ejercicio para nosotros como actores también enfrentarnos a eso, porque es una carrera donde siempre vas a estar enfrentado a hacer casting, a que alguien no te conozca o a que alguien quiera en un casting ver algo que quizás no te ha visto, etcétera. Y los personajes tuyos, de alguna forma,
van identificando en la medida que tú lo vas interpretando? ¿Hay alguno que tú quieras más? No, no necesariamente, o sea, yo los quiero a todos, pero claro, quizás los personajes que yo termino queriendo más son los mismos que la gente termina queriendo más, digamos, que se vuelven como entrañables o eso, pero no, así como alguno que me identifique más, claro, puede haber, no sé, pues, por ejemplo, pienso en el personaje de la Clarita Montes, ¿no? Que era como esta mujer tan feminista y rebelde en su época y que contestaba con puras cosas que dejaba espantado a todo el mundo. Esa rebeldía de ella a mí, por supuesto, me gustaba mucho y me sentía muy identificada, digamos, pero así como llegar a identificarse con un personaje, no, pues si la gracia es justamente eso, es jugar a ser otro. Sí. De hecho, hay hartos que me preguntaron, y se repite, de hecho, la última pregunta justo salió, que el Lola, Lalo, Ujú. Lolita, Lola. son el Lola, es el personaje que marcó a varios, era como un personaje que podía identificar a las personas de afuera o que sacaba un estigma de la época. ¿Qué te causó ese Sí, personaje a ti? en realidad, bueno, para mí fue un trabajo súper exigente. Me acuerdo que el canal venía como medio de capa caída en el área dramática y como que se puso mucho peso sobre mis hombros, siendo que es un trabajo bien colectivo, ¿no? Eh, pero más allá como de lo que significa el personaje, yo creo que los personajes resignifican a lo largo de los años cuando han trascendido, ¿no? Y así como, por ejemplo, del personaje de la Tato en La Fiera, hoy día dicen, uy, la pionera del poliamor, y claro, es bonito que se lea así, pero en Sí. realidad en esa época no existía ese concepto, o sea, con suerte existía el concepto de poligamia. Por lo mismo dicen de Lola dicen el primer personaje trans de la televisión Mm. chilena. En esa época no, o sea, con suerte existía como el concepto de transexual, digamos, que no era lo mismo, claramente, no teníamos en la cabeza esta cosa de hacer un tránsito de un género a otro, eso son cosas como que están en el conocimiento como más nuevo de la gente. Pero sí me resulta súper interesante que después de tantos años la gente lea así esos personajes. Quiere decir que esos personajes trascendieron en algo, Mm. trascendieron a sí mismos, a lo que están haciendo y eso, por supuesto que es súper bonito y me alegra muchísimo que pueda identificar a gente todavía, digamos. En ese sentido, nosotros, bueno, somos de la misma época, los 90, los 80 son épocas muy... éramos unos jóvenes muy callados, que no hicimos muchas cosas porque era como todo el rato diciendo que el machismo aquí, que no hay que hablar en la mesa, que la mujer esto, el hombre esto otro. ¿Tú sentiste eso, que después de haber salido de actuación, había un sesgo, mujer, hombre, todavía estaba ese tema de que las actrices menos que los actores? ¿Te sentiste así en algún momento? Sí, sí, todo el rato, todo el rato. Pero no solo menos que los actores, sino que los actores eran menos. Habíamos muchas más. Entonces, siempre la cosa de pagarnos menos la justificaban por un asunto de mercado. Ah, había menos, Pocos menos actores y hombres muchas haciendo. actrices, entonces nos pagaban menos porque más o menos por la ley de oferta y demanda, ¿cachai? Lo que era totalmente ridículo, ¿me entiendes? Sí. Pero así era, sí, claramente. Sí. Y el mismo concepto del estereotipo de las mujeres en la época tuya, en la época de ahora, ¿tú cómo crees que ha ido? ¿Es una buena evolución? ¿Se están aclarando ciertas cosas con el tema de la actuación, las actrices que ahora no necesitan ser estupendas, flacas, todo el rato por una exigencia comercial? ¿También se pueden desenvolver en otras áreas sin ningún problema? ¿No se sienten Sí, tan presionadas como antes? o sea, eso de que no necesitan ser tan regia y tan flaca y todo, por ahí nomás, porque los estándares siguen siendo más o menos los mismos en los medios de comunicación. Eso no ha cambiado para nada. Una cosa es que cambie el discurso, otra es que cambie la realidad. Y yo de repente veo a chicas súper feministas que se dieron la vuelta entera, como de Mm. que no importaba nada y ahora sí, porque me voy a poner pechugas porque soy empoderada o me voy a hacer esto porque y es súper, y es una Mm. tontera porque es responder a ese mismo estándar de belleza finalmente. Entonces, yo creo que son pocas las cosas que han cambiado, sí creo que se han instalado como temas que han hecho reflexionar a la gente y muchas personas ya saben que no pueden llegar y decir cualquier cosa en cualquier lado porque eso puede ofender. Y eso está bueno, me parece a mí. Está bueno, me parece que sí ha habido avances, pero yo creo que seguimos siendo ese país conservador que hemos sido siempre.
Sí, bueno, se notó también, hace poco. Pero ahí nomás lo vamos a dejar. Te iba a preguntar el salto a lo que es las películas, la película en sí, porque también me imagino que una película es distinto que grabar una teleserie. De hecho, la película En la cama, que fue como la que más se reconoció y la que aparece en internet como la que empezaron a salir los premios Ujú. allá en nacionales e internacionales, de verdad que fue una película que solamente se filmó en una habitación. Sí. Y eso ¿cómo fue para ti esa experiencia de una película de ese tipo? Porque yo siempre me imagino películas, viajar, paisaje, cosas así, pero estar todo el rato en una pieza. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el clima que crea el director. Nosotros esa película ensayamos mucho, 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 y además contamos con la locación como 3 meses antes de llegar a rodar. Entonces podíamos ir a ensayar a la locación misma, a la habitación esa del motel, que después fue redecorada por el departamento de arte y todo, pero eh, se trabajó con un equipo muy reducido de personas, o sea, en total en el equipo técnico, creo que casi contando a los actores éramos 12. Y en los ensayos se empezaron a incorporar estas personas, cosa que uno no llegara el día 1 de filmación ya en pelótense, está toda esta gente que no habíamos visto nunca. Sí, Entonces, en los ensayos se empieza a incorporar el equipo técnico, entonces fue todo muy natural y muy amable. Y yo creo que eso es súper importante cuando uno hace una película de ese tipo, que hay que concentrar como las energías ahí, ¿no? Como en hacer que este sea un espacio que permita esa concentración y que permita que los actores estén a gusto y que estén cómodos, etcétera. eso, ¿qué significa que te premien de afuera de tu país? ¿Qué Es sentiste entretenido como que... porque es entretenido porque uno tiene la fantasía de que lo van a conocer afuera, pero por un lado es súper estimulante. Además yo siento que después de esa película, pese a que ya llevaba varios años trabajando, por primera vez me sentí como validada por mis pares acá. Como que sentí que me había ganado un cuadradito en el ajedrez. Y, Mm. mm, y eso fue muy bonito. Pero por otro lado, los premios también mal acostumbran, ¿no? Y como que uno cree, siendo joven, sobre todo, que ya encontró como una manera de hacer las cosas, y eso es terrible, súper dañino, porque de lo que se trata este trabajo es de no nunca sentirse cómodo en el lugar que uno está, ¿no? Como de ponerse en situaciones desafiantes y todo. Y los premios le Ese, hacen muy mal a eso. ¿Y te quedó gustando el tema de las películas? ¿Te gustó Sí, más que las no, teleseries? ¿O? siempre me ha gustado el cine y me encanta. Por eso tú estudiaste para el tema de dramaturgia, los cortometrajes. Ah, verdad. Sí, no, yo hice un taller en la Escuela de Cine de Ah, Chile ya. de cortometrajes, pero antes había hecho un taller de guión también años atrás con Julio Rojas. Bueno, el año pasado también hice otro con Gonzalo Massa. Y sí, y ahí hice un taller de dirección de actores, tuve que escribir un corto y bueno, todos escribíamos nuestro corto y hacíamos un pitching y se elegía uno para filmar. Y eligieron el mío, así que lo pude dirigir también. Nunca lo terminé de postproducir porque eso era como tiempo y plata, que no tuve las dos cosas al mismo tiempo siempre. Entonces, eh, ahí está. Pero, pero sí, quizás lo termine en el futuro, o no sé, quizás más adelante me embarque en algún otro proyecto como desde el otro lado, ¿no? Más que de la actuación, aunque me encanta, en realidad lo que más me gusta es actuar, no voy a dejar de hacerlo nunca. Eso es lo que es tu pasión. Ahora, yo te iba a preguntar también porque es como lógico que alguien, a lo mejor siendo reconocido, teniendo un puesto, decir, ya, ¿para qué seguir estudiando más o para qué especializarse más? ¿Por qué tú eh, estudias otras cosas? De hecho, ahora mismo estás estudiando algo. ¿Por qué tiene que ser, por qué seguir capacitándose desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que justamente por lo que te decía antes, que uno no puede en esta carrera quedarse como en un lugar cómodo porque te agotas como actor. Tienes que, así como los médicos tienen que estar actualizándose en sus Mm. conocimientos permanentemente por los avances de la ciencia, nosotros también. O sea, tú, claro, mencionabas que yo ahora estoy haciendo un diplomado de escritura creativa, porque me interesaría meterme en un proyecto de narrativa. En pandemia escribí una obra de teatro que ahora la estoy postulando como a otros procesos de taller como para perfeccionarla. Eh, pero también hice mucho taller de actuación. Chile Actores ha traído a maestros súper importantes de España y todo, y que ahora ya todos aprovechan de meterse, pero al principio eran como puros actores desconocidos.
cuando habíamos un par de actores famosos tomándolo, como que los mismos profes se impresionaban, como decían, qué humildad la que tienen ustedes. Y no es humildad, es la necesidad de volver a pasar como un proceso de escuela. Tú entrevistas a cualquier actor de Hollywood, no sé, Al Pacino y todo, y ellos, claro, es como cuando ellos vuelven al teatro, que es lo mismo, ¿no? Como que han estado mucho tiempo filmando películas, y en algún momento necesitáis volver al teatro. Y ese es un espacio como de reconocimiento del oficio. Nosotros estamos permanentemente haciendo teatro, teleserie, qué sé yo, pero también necesitamos volver a cierto proceso de escuela, que a veces te enseñan cosas que tú ya sabes, pero con los años de experiencia que tienes, con el punto de vista del profesor que tienes adelante, con muchas cosas, le das una nueva mirada y una nueva vuelta a eso que ya sabes y mejoras tus herramientas y mejoras tu desempeño. Y yo creo que eso es lo que hay que Mm. buscar siempre. Claro, independiente de la profesión, en el caso tuyo, el teatro es como el que vuelve al origen. ¿El teatro hace eso en los El actores? teatro hace eso, pero también ese es un discurso muy como de actor de Hollywood que se pasan haciendo películas, ¿no? Y que nunca, y Mm. que escasamente vuelven a hacer teatro. Nosotros, no sé, todos los años hacemos teatro, ¿cachai? Pero lo cual está muy bien y eso nos deja con un cable a tierra súper grande, como en lo que respecta a nuestro oficio, los actores que hacemos teatro por lo menos, evidentemente que no todos hacen teatro. Eh, pero yo creo que esos espacios de formación a veces, si es que uno tiene el tiempo, si es que uno está sin pega o está entre proyectos, está súper bueno, como volver a pasar por la escuela. Sí, porque en verdad, cada vez que yo empecé a ver más o menos la carrera de actuación para poder entrevistarte, conversar contigo, se parecía mucho a lo que es pedagogía, porque en realidad pedagogía también no es una carrera que todo el mundo apoye, siempre te dicen que te vas a morir de hambre, que te va a costar, que nadie te va a hacer caso. Es como el típico estigma. Y de hecho en la universidad también a uno no le enseñan mucho a enseñar. Uno es profesor cuando ya está en la cancha. Claro, ¿Qué, bueno, sí. qué Son te pasó a carreras ti prácticas. cuando... Sí, En el pues, teatro son también, prácticas, es pues. el encuentro con el público cuando ocurre, digamos. Exacto. Claro, y lo otro es que lo que quería decir con respecto como a esos espacios de formación es que eso también permite, como este es un trabajo muy inestable, donde nosotros trabajamos como temporeros y donde efectivamente hay periodos en que no estamos haciendo, Mm. volver como a un proceso de escuela es lo que permite que uno tenga la cabeza puesta en el quehacer. No sé, te pongo el ejemplo de en la pandemia, fue terrible, pues nos quedamos todos Mm. suspendidos, sin nada que hacer. Yo estaba súper feliz, como al principio, como bueno, esto es lo que hay que hacer, me dedico a las actividades domésticas, sostener a esta familia, sostener las crisis de cada uno. Pero llegó un momento en que me vi a mí misma lavando olla todo el día y dije, chuta, ¿y dónde estoy yo? Como que había desaparecido. Entonces Y ahí de esto a se empezó a poco, alargar, alargar, alargar. no, claro, y se empieza como a atrofiar esto, ¿no? Un poco. Mm. Y uno empieza a tener comportamientos que no son propios de uno, y entonces ahí empecé como a buscar qué hacer sin poder hacer. Y busqué espacios formativos, hice talleres de escritura fundamentalmente, hice un taller de escritura de monólogo con una maestra argentina que se llama Lorena Vega, además la pandemia permitió eso, uno podía tomar cursos a distancia, Sí, eh, además fácil también. hice un taller precioso con ella, después hice otro taller con Santiago Loza y Andrés Galina. Santiago Loza es como el autor argentino vivo más representado en el mundo en teatro, pero además es director de cine. Y Andrés Galina es un teórico del teatro muy bacán, que no sé, 10 años más joven que yo incluso. Y ellos tenían un taller que se llamaba Proyecto de Obra y fue en el contexto del taller de ellos que yo escribí mi obra, por ejemplo. Entonces, eso de alguna Mm. manera me permitió mantener la cabeza en mi oficio por ese periodo. Sí, porque de alguna forma varios llegaron a las redes sociales. Claro, Muchos, muchos en la televisión, las actrices también, todos los que trabajaban en televisión tuvieron que empezar con las redes sociales a masificar lo que sabían hacer. Ahora, lo que yo te iba a preguntar antes era, cuando trabajaste en el reemplazante, ¿viste esa conexión que hay entre el esfuerzo de la pedagogía en estos sistemas que son bien complicados de hacer clases, como lo es el reemplazante? sí, por Lo que supuesto. quería, cómo lo viviste tú ese papel de profesora de arte? Me acuerdo, ¿cierto? Sí. No, yo creo que son gente que está como todos los días enfrentando situaciones sumamente complejas. Y a veces, claro, los modos de ser de la gente pueden ser cruciales, ¿no? Como basta con una pequeña chispita para que, no sé, nunca más te pesquen los cabros, ¿no? Como eh,
como que hay que moverse de manera muy delicada, ¿no? Como pisando huevos. A mí me parece que es un trabajo tremendamente difícil y muy admirable por lo demás, porque el aguante de los profes es tremendo. Sí, pues, de alguna forma nos pasó lo mismo a ustedes, porque en realidad había que acomodarse a esto, a la red social, y Claro. hay hartos Con profesores la que no diferencia tenían que ni idea. ustedes trabajaban el triple, pues yo dejé de trabajar, ustedes trabajaron el triple. Sí, o sea, claro, pues no sabíamos lo que significaba revisar cosas por una pantalla, no termináis nunca, pues esa era la diferencia. Ahora, eso que tú hablabas del rehacer, esto, la pandemia obligó a hacer hartas cosas. ¿Tú cómo ves el tema de la tecnología con el arte, el cine? ¿Esto va ayudando de alguna forma? ¿Va evolucionando el tema de la cultura cuando pasa esto? O sea, Esto de la no sé misma si red está, social. no sé si es que va evolucionando, o sea, yo creo que el teatro va a ser el teatro siempre, pero evidentemente que la tecnología permite como ir abriendo nuevos espacios, nuevos lugares donde nos podemos expresar de distintas maneras, y eso me parece súper positivo, evidentemente. ¿Y en el cine tuviste esa parte como más tecnológica de los efectos especiales, de la cámara, Sí, sí, la parte como de grabación? me ha tocado estar en cosas así y he trabajado en cosas donde los efectos especiales son súper artesanales y otras cosas donde uno no ve los efectos especiales porque los ponen después en postproducción. Entonces, es entretenido eso también. ¿Y eso tú lo ves también en los canales de aquí en Chile? ¿Hay diferencia con respecto a lo que es el trabajo tecnológico, trabajar en un canal con otro? No, Es más... en general se trabaja de manera similar en todos los canales. Bueno, ahora no se hace mucha teleserie, así que es como un canal el que la está haciendo. Sí. Se trabaja de manera similar. Yo creo que sí hay una diferencia en la manera de trabajar en el cine y en las series. Ponte tú, las series, que son como proyectos más largos que una película, pero se trabaja de manera muy similar. Incluso los roles de los equipos técnicos son distintos. Por ejemplo, un asistente de dirección en una teleserie no hace el mismo trabajo que un asistente de dirección en una película o en una serie. Son roles distintos. Mm, Eh, mm. por ejemplo, claro, por ejemplo, es como, y eso a veces cuesta entenderlo, porque uno Sí, como uno actor, cree que lo hacen lo mismo. claro, trabaja en otra serie y en una película por primera vez y pensáis que el asistente de dirección es el mismo rol que está cumpliendo, y no, son trabajos distintos. Entonces se trabaja de manera distinta en la tele como en la teleserie del canal de televisión a las películas y las series que tienen como una estructura de equipo técnico más parecida entre ellas. En el plano un poquito más personal, tú tienes dos hijas, ¿cierto? Dos hijos, sí, una Un- hija y un hijo. una hija y un hijo. Ellos tienen ¿tú crees que van por el lado del arte, no? Yo creo que, mira, no tienen muy por dónde salir demasiado científico-matemático, aunque me encantaría. Pero sí, bueno, yo los veo a ellos como gente muy libre, pero en general tienen inclinaciones más humanistas. Y tú no tendrías problemas con eso. Pero, pero si no es cosa mía, pues es la vida de ellos. Por ¿Qué, eso qué más? pregunto, O sea, porque yo tendría que todavía apoyarlos, pero no les puedo, eso, los puedo aconsejar, pero no les puedo prohibir, pues. eso es importante que lo digas, porque todavía pasa eso. Por eso en la sociedad todavía está el tema de que, chuta, no puedo estudiar esto porque en la casa no me dejan. No, pues si es que los hijos no son de Eh, uno y después ya los 18 son adultos, ¿y qué va a hacer uno? Sí, pues. Ahora, también desde el punto de vista más como de Blanca, para ti, ¿cuál es la actriz, el actor chileno más, no sé si decirlo bueno o no, pero más talentoso, el que más te identificó a ti, el que más te marcó? Uy, esa es una pregunta súper difícil porque yo creo que Chile tiene como grandes actores y actrices y siempre hay muchos que uno admira un montón. Pero justamente estaba hablando de esto el otro día con un colega y claro, a mí me inspiró desde que estaba en el colegio, porque estaba en mi colegio, la Paulina Urrutia, que después Ah, también estudió en la Paulina. Católica. Mm. Y además después me tocó trabajar con ella en un par de cosas y además después me tocó que ella fuera mi jefa haciendo docencia. Y es tremenda no solamente como en su talento actoral, sino como en su claridad para comunicar ideas
en su capacidad como profesional en muchas áreas, o sea, como docente, como organizadora, como ideadora no sé, de conocimiento, ¿no? Es impresionante esa mujer, es realmente impresionante. Yo a ella la admiro muchísimo, la verdad. Sí, yo no conozco un rol malo que le haya tocado que haya hecho mal. Hasta No, claro, divertido parece. pero mi admiración por ella va mucho más allá de lo actoral, te digo, sino que Eh, también en cómo la vi trabajar a ella como docente, como formadora de profesores. No, es tremenda, es súper buena. ¿Y actor? Ah, es que pensé actor o actriz, pues no pensé por género. Y pero hay alguno que más o menos que tú destaques que digas, sí, Sí, pues este, hay muchos, y gente de la que aprendí mucho también en las teleseries, no sé, eh, Pepe Sosa. En general, cuando entré a trabajar en teleseries, como que de los viejos aprendí muchísimo. La Luz mm, Jiménez, a Consuelo Bolsap, el que le tocó ser mamá mía como un par de veces. Bueno, la Amparo Noguera también es como innegable su talento, pero mm, yo quería destacar a la Paulina más que nada porque me parecía que era una persona como que abarcaba más áreas también, ¿cachai? mm. Sí, eso es difícil. Es difícil porque uno puede especializarse en una cosa, pero llegar a ser bueno en todo igual es complicado. El, teleserie que prefieras de alguna forma, alguna película que tú digas, con esta me quedo, De las que que me hayas tocó hecho? hacer, Sí. hay varias, pues, hay varias. Eh, es que además hay muchos proyectos como por venir también, hay como películas que ya hice, pero que están Mm, en etapa de postproducción y que fue súper bonito hacerlas, pero uno no sabe cómo van a quedar, entonces es súper difícil como elegir una. Ahora, claro, no sé, si tuviera que hablar específicamente como de la filmografía de Matías Vice, me han gustado todas, pero quizás mm, lo más arriesgado y entretenido que nos tocó hacer fue Sábado, que era esta película en tiempo real, que fue la primera película de Matías. Bueno, y En la cama también, porque también fue un desafío grande para mí. En general, estoy orgullosa de cada trabajo que he hecho, incluso de los que son más o menos malos, porque uno siempre aprende de todas esas experiencias algo. Siempre eso es lo importante, que de cada experiencia que uno tiene uno crezca, uno pueda decir, uy, me equivoqué, no era por aquí, era por allá, o mira, aprendí esto, ahora voy a poder aplicar esto acá. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Más que los sí, que, éxitos, los fracasos. Como... sí, es muy importante eso que tú dices porque ahora la generación de ahora es muy diferente. O sea, ya 5 años, 10 años de diferencia marcan, los chiquillos se frustran muy rápido, se van perdiendo muy fácil en el camino y cuesta volver como a motivarlos con lo que quieren hacer, con lo que les gusta hacer. Mm. El, a ti te gustaría hacer más cosas? ¿Qué es lo que te falta hacer a ti como un sueño? ¿Qué me falta? No ¿Sí? sé. No sé, ¿Actuar en yo algún creo que, lado? Así? no sé, por ejemplo, ahora estoy preparando una obra de teatro que es un monólogo. Nunca había hecho un monólogo. Evidentemente era algo que me faltaba hacer, pero si tú me lo preguntas como antes de estarlo preparando, no se me ocurre. Cada nuevo desafío es algo que voy a hacer por primera vez, entonces, Que entrete igual, porque no me imagino cómo puede ser un monólogo en comparación con todo lo que hay hecho. ¿Es más difícil? o sea, es más difícil aprenderse la letra, me parece. Sí, sí, yo creo que aparte el tema de la motivación tuya por querer también actuar, pasa también por, ojalá haya más personas que les guste la actuación. ¿Tú crees que es necesario motivar a los chiquillos para que se arriesguen, vayan nomás a estudiar actuación? ¿O crees que falta todavía? No, yo les diría que no cometieran ese error. No, por favor, no estudien actuación. No, no sé, yo creo que si en el fondo no podéis vivir sin hacer eso, dale. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Como yo me acuerdo que si súper chica quería ser actriz y evidentemente tuve dudas después no, que quería ser escritora, no, que periodista, y porque además la actuación es muy inestable, como si periodismo fuera más estable. Eh, pero cuando tenía como 15 años, me acuerdo, un día pensé que no visualizaba mi futuro siendo feliz haciendo ninguna otra cosa que no fuera actuar. Mm.
Y listo, se acabó el problema, se acabó la crisis vocacional. A pesar de que también está haciendo otras cosas. De hecho, una cosa que me llamó la atención que todavía está escribiendo para una revista, ¿cierto? Si no me equivoco. No, ya no, escribí durante muchos años. Durante Sí. mucho. ¿En qué momento tú empezaste a escribir? ¿Cómo fue? ¿Es una invitación? ¿Fuiste tú? Fue una ¿Llegaste? invitación, ¿Cómo? primero empecé a escribir en un portal virtual juvenil que tenía Terra en ese Mm. momento y que Oh, tierra. me llamaron porque, no sé, era joven y estaría de moda. Y me acuerdo que me llamaron porque quería escribir una columna y yo así como, ¿pero qué voy a escribir si yo no sé escribir? Decía. Y me dio tanta vergüenza, no, pero mira, ven, ten una reunión y acá conversamos. Y yo en el fondo no sabía que iba a ir a hablar en esa reunión. Entonces escribí una cosa y fui a la reunión y la leí. Y el gallo me dijo, no, perdón, tú tenés que escribir acá. Me dice, como... Y ahí empecé a escribir y de ahí empecé como a pasar de un medio a otro hasta que terminé escribiendo durante hartos años en la revista El Periodista. ¿Y era opinión Sí, de cine, de teatro o de todo? tenía como chip libre yo ahí. A que entrete, Sí. entrete. Y eso también, de alguna forma, te generó recordar ciertas habilidades en la escritura, me imagino, ¿no? Sí, es que yo tuve un muy buen profesor en el colegio, en tercero y cuarto medio, que era el profesor como de castellano, de lo que hoy día se conoce como lenguaje, o literatura, se le llamaba en tercero y cuarto medio, que él hizo clases en mi colegio solo esos 2 años. Y para mí él fue muy importante porque era un profesor súper atípico. Me acuerdo que llegaba a hacer clases con Umica. Ah, Eh, de aquellos. claro, y era un profesor que no se paraba adelante como a hacer la clase, sino que traía un montón de revistas y libros, hablar de, no sé, tal cosa de Neruda, y nos leía entrevistas, artículos y cuestiones. Entonces, pasaba una cosa muy loca, que habíamos algunas compañeras que estábamos así, que no podíamos creer que teníamos un profesor como universitario, ¿no? Y claro, a las que no les interesaba tanto el tema, había mucho murmullo al final y todo. Pero yo me metí dentro de las actividades extraprogramáticas que tenía el colegio en la academia literaria, que la dirigía él, y yo creo que él me enseñó a escribir, heavy. Y tú sabes que él fue después rector de la UMCE, hasta hace como un par de años Mm, atrás, por un periodo bastante largo, como 8 años. mira, viste, por eso es importante la pega de profe, tanto para bien como para mal, te marcan. Porque Sí, yo he visto de repente que me dicen, no, que un profe me dijo que era malo y toda la vida pensó que era no, malo. Otro bueno y toda la vida pensó que era bueno. Entonces, es exacto. importante este rol, sobre todo los profes que están escuchando, que me siguen, por favor, háganlo bien, háganlo motivado, porque así se producen este tipo de experiencias como la tuya que cuesta, de repente a mí como profe me cuesta encontrar egresados profesionales que en realidad me dicen, ¿sabes qué, profe? Estoy feliz haciendo lo que hago. No muchos están contentos. Seguro. En Chile generalmente pasa eso, pasa eso. Hay una frustración de por medio y la parte cultural siempre la dejan como al hobby, Claro, al como hobby. sí. El, si tuvierais que elegir otra carrera, ¿existiría otra? No sé, pues ahora estoy estudiando escritura creativa, así que pero siempre Esto sería es raro eso literatura o de por las escritura letras. creativa, ¿no? Sí, sí, que Es me interesaría como, meterme en un proyecto narrativa. Como que estoy con esta obra que escribí, que la voy a, o sea, la estoy postulando para otros procesos de taller, pero ahora, después del diplomado, me gustaría quizás meterme en un proyecto narrativo. y Me acá en gusta Chile escribir. es como bien ese tema de la narrativa o se necesita igual salir un poquito de Chile. O sea, claro, si queréis vivir de eso, yo creo que hay que Mm. salir. No hay nadie, no sé, nadie que... Bueno, sí, puede que haya gente que le va súper bien y todo. Pero claro, no es que por escribir te vaya a hacer rico, digamos. Pero sí puedes escribir en diversos medios, en distintas cosas. No sé, puedes usar la escritura como herramienta para muchas cosas. Lo importante es ser busquilla, me imagino yo, ¿no? Ser creativo. Creativo. Porque, por ejemplo, si hay un niño ahora, una niña de 17, 18 años, dice, ya, voy a estudiar actuación. ¿Qué le dirías tú? Ya, estudia actuación, egresa. Y después, ¿qué se empieza a hacer? Hay que buscar, hay que ir para allá, hay que seguir capacitándose. O sea, yo creo que siempre hay que seguir capacitándose. Mientras que no te transformes en esas personas que
se llenan de magísteres y cuestiones y al final nunca ejercieron el oficio. Pura teoría. Claro, y es un trabajo que no es teórico precisamente, o sea, tiene Mm. algo, pero es meramente práctico. Eh, no sé qué les diría. Lo que te dije antes, o sea, como que si realmente no puedes vivir sin esto, hazlo. Pero si no, date una vuelta un rato por otro lado, Mm. y si tú ves que esa pasión persiste, dale. Pero si no, puede ser que no tengas la madurez suficiente todavía, y eso te puede mandar a la cresta como ser humano, te puede hacer daño, te puede hacer daño. Sí, porque yo recuerdo que a lo mejor en la época que nosotros estaba el tema de la actuación, teatro, no, tú me dijiste no había carrera de cine, no me acuerdo que hubiese carrera de cine, pero en algunos institutos, algunas universidades empezaron a abrirse otras cosas, comunicador audiovisual, Exacto. empezaron como otro tipo de especialidad en torno a la comunicación. Eso también es una buena vía para que ellos también puedan decidir, porque eso como que no se ve mucho en las ferias Sí, universitarias. Ni nada. puede ser, puede ser como conocer el oficio desde el otro lado, podría ser una buena idea, sí. Porque a ti te ha tocado estar en programas de televisión, que los programas de televisión también tienen otro formato. Sí. Ese también es una pega más o menos intensa, ¿no? No sé si tan No intensa. tan. O sea, es como, claro, en la tele es todo como rápido y no sé qué, pero no sé si es tan intensa. Yo recuerdo que no era, a mí no me costaba mucho. O sea, me Ya. gustaba mucho más actuar que, no sé, presentar videos, ¿cachai? Como que era una pega que me entretenía porque me gustaba mucho la música, pero precisamente porque me gustaba mucho la música no se me hacía difícil. Por ahí otra persona que a lo mejor está ahí porque era famosa y porque era de la tele y en realidad no le interesaba la música, a lo mejor sí se la hacía súper cuesta arriba. A mí no. Ah, entonces, de alguna forma igual tú, según tus gustos personales, también tú te enfrentas a los trabajos. Eso también es importante Claro, para por el supuesto, desafío. yo no tenía ninguna intención de hacer carrera como conductora de televisión, pero estaba hablando de música que me encantaba. Claro, si llega la oportunidad, ¿por qué no? Ujú. Ahora, una especie de ping-pong para no quitarte más tiempo, ya vamos para la hora ya. Eh, Tengo ¿Cuál sed, es tu... no sí, tengo agua cerca. no tenías agua cerca. No. ¿El libro favorito tuyo? Libro favorito, ¡ay, qué Sí. difícil! ¿O que te guste más, que recuerden más? Es que hay muchos libros que recuerdo mucho, libro favorito no se me ocurre, pero voy a aprovechar de recomendar algunos. Bueno, ¿Sí? es que la recomendación viene de cerca porque yo soy muy amiga de Alejandro Zambra, pero su última novela, Poeta Chileno, es una maravilla, Ya, poeta realmente un chileno. libro hermoso, sí. Película hollywoodense. Películas hollywoodense, no sé. A mí siempre me preguntan cuál es tu película favorita y uno ha visto tanta película que tampoco sé porque hay Sí. muchas que a uno le gustan. Pero hay una que siempre digo por defecto y no es hollywoodense. Y ¿Cuál? es El Rayo Verde de Eric Romer. Eric Oh, me Romer, pillaste. francés, que murió hace unos años atrás. ¿Y eso dónde la podemos ver? ¿Dónde podemos ver esa película? En Movie. Movie es una plataforma que tiene cine de autor. Y hay cosas Mm, maravillosas. Podía encontrar incluso cortometrajes que se hicieron en 1910, o mm. cosas como más de cine independiente o de los clásicos de la nueva ola francesa o de todo el mundo. Es súper buena esa plataforma, es más barata que Netflix y es muy buen cine asegurado. Movie se llama. M-U-B larga I. Ah, está bueno. Está bueno el dato, porque yo no la conocía. Uno Ujú. está acostumbrado a esta invasión de películas hollywoodenses y elegir de ahí nomás. Sí, po. Película chilena. Qué difícil. Oye, tu pregunta. Sorry, sorry. Eh, Mira, como no, es que hay muchas buenas películas chilenas. Mm. Voy a recomendar una que no se ha estrenado para que la tengan presente y para que la vayan a ver cuando se estrene, eh, que posiblemente se estrene en marzo. Es una película chilena que es un documental que se llama Punto de Encuentro. Y es hermosísimo, porque es un documental, les voy a spoilear un poquito, pero para que cachen por qué es tan bonito. Y es que es la hija, o sea, el hijo de un detenido desaparecido que se junta con una amiga o con una chica que es hija
de uno que no fue desaparecido, pero que fue torturado junto con el padre de él en la misma celda antes Mm. que muriera. Y se juntan estos dos cabros un poco para reconstruir la historia, para saber, para tratar de entender qué fue lo que pasó. Y lo que hacen es que hacen un casting y buscan actores que se parezcan a sus padres y los hacen actuar en cine, a vista y paciencia de los personajes originales, digamos, los que están vivos, aparte de los hijos, distintas escenas en cine de los últimos momentos, de cuando se despidió de su mujer y la guagua y no sé qué. Oh, qué fuerte. Y después, para recrear los últimos momentos que vivieron en la celda en Villa Grimaldi, van a un teatro, a la sala Agustín Ciré, y construyen una celda de madera donde hacen las escenas y todo. Entonces, ¿por qué es tan hermoso ese documental? Porque, para empezar, es súper sanador, y Mm. ahí tú te das cuenta de la importancia de las artes escénicas y audiovisuales en esos procesos sanadores. Es una película como tremendamente terapéutica que a través del teatro, del cine, de la ficción, de lo documental, eh, hacen que, ¿no sé, todas estas personas puedan tener algo más de paz. Mm. Es realmente preciosa, se llama Punto de Encuentro. Punto de encuentro, lo voy a anotar, porque en verdad esas son las cosas que uno necesita escuchar. Sí. Por eso te pregunto. Te pregunto. Y por último, personaje, más bien de la historia, personaje de la historia que tú admires, ya sea político, actor, lo que sea, de la historia que tú digas, ¿sabes que esta persona marcó una época, eh, una persona digna de admirar? Uy, yo creo que hay muchas también, y además en los últimos años hemos descubierto a muchas mujeres que habían sido como silenciadas por la historia oficial, gracias a estos libros que yo le compraba a mi hija cuando era más chica, de las mujeres rebeldes, cuentos para niñas rebeldes. Sí. Empiezan a aparecer un montón de personajes que uno no sabía, como desde el mundo de la ciencia, del mundo de los activismos, desde, no sé, yo creo que hay muchas. De los que me ha tocado interpretar a mí, yo creo que Juana de Arco, independiente como de la cosa religiosa y espiritual, fue súper como rebelde, yo diría, Mm. para su época, para llevar adelante una causa, una mujer como comprometida, valiente, no sé, pienso en ella ahora que si pensar en mujeres históricas, así, pero hay muchas más. Po. Sí, sí, de todas maneras. Ahora, el último, como más que consejo, ¿qué le dirías a mis estudiantes? Ya hablamos de la parte de quienes quisieran estudiar actuación o no. Me interesa mucho lo que les pueda decir a mis estudiantes mujeres eh, por el mismo tema de enfrentarse a esto, a lo que es estudiar, a lo que es trabajar, teniendo ese rol de mujer. Yo no puedo decirle, no puedo aconsejarle nada. Mm. ¿Tú qué le podrías decir a mis estudiantes que quieren irse por el lado del arte o de la ciencia, de ingeniería, pero se van a enfrentar a este mundo de ahora? Se van a enfrentar a este mundo, pero por otro lado yo creo que se enfrentan a un mundo bien distinto al que nos tuvimos que enfrentar nosotras. Eh, Hoy día estos temas son temas importantes en las universidades. Hay protocolos, eh, hay razones para sentirse mucho más seguras que antes. Así que no tengan miedo, que hagan lo que quieran. Y si alguien las toca, o sea, hay muchos caminos ahora para hablar de eso y no quedarse calladas. Eso es súper importante. De hecho, por eso una de las cosas que me interesa de invitar a mujeres justamente eso y que también el título es Educar es liberar. Para mí la educación libera. Ujú, Ojalá totalmente. que todas tengan esa intención también de educarse siempre, siempre. Ujú, claro que sí. Yo te quiero agradecer tu tiempo porque en verdad te molesté varias veces, pero es por eso, para que todos los que están escuchando puedan conocer a Blanca, sentirse parte también de tu historia, porque en verdad yo, al ver todo tu currículum, era como, wow, a quién le voy a preguntar? Porque hiciste, hay hecho hartas cosas, que en verdad eso también es bueno, porque hay hecho cosas para Chile, para nosotros, para nuestro país, y yo igual me siento súper orgulloso de poder conversar contigo, la verdad. Así Muchas que muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Y Saludos a todos. saludo a todos los que estuvieron mandando saludos, porque desde fuera de Chile, de Arica, Punta Arenas, de Buenísimo. todo.
saludos por todos lados. Así que gracias por aceptar la invitación y ojalá no sigan mi cuenta y no perdamos ahí el contacto. Si necesita algo de ciencia, aquí estoy. Muchas gracias. Ya, gracias, Blanca, que estés bien. Un abrazo, Igual, muchas gracias. un Chao a abrazo. Chao, todos. chao.